La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast. Hola, buenos días. Está pasando en muchos municipios, efectivamente. Claro, lo digo de esa zona, sobre todo porque los mensajes les llegan. Vamos... ¿Me permite, José? Sí. Es importante que seamos los más redundantes. Inmediatamente te manda el mensaje y también se va a hablar con Apun. Este es el audio que ha avanzado en la cadena SER de la reunión que tuvo el CECOPI, los coordinadores de emergencias, el martes de la Dana, el 29 de octubre. Es un encuentro que empezó a las 5 de la tarde y en el que estaba la consellera de Interior, Salomé Pradas. Aquí han escuchado cómo un técnico explica, le dice, ¿me permite, consellera? Explica ante la consellera la posibilidad de lanzar una alerta a los teléfonos móviles para avisar a la población cuando el riesgo es ya inminente. Pradas, consejera de Justicia, responsable de la gestión de las emergencias en la Comunidad Valenciana, sabía, por tanto, que se podía enviar este mensaje. Lo comprobó ella misma en esa reunión de las 5. Pero luego salió en televisión a decir que ella de esa opción se entera luego a las 8 de la tarde. Ahí es cuando un técnico nos informa que existe un mecanismo que se denomina S-Alert, que no está por ahora arreglado, que no está en nuestros planes autonómicos, que es todavía un borrador que está en el Comité Nacional de Protección Civil por aprobar, pero es cuando la consellera Salomé Pradas dice que se entera a las 8 de la tarde de que existe este sistema, cuando la llamó el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, para advertirle de que había riesgo de que colapsara una presa, la presa de Forata. Hugo Morán estuvo anoche en Hora 25 y desmentía así a la consellera. Eso supondría que la consejera no habría estado presente en la reunión del CECOPI desde las 5 de la tarde hasta las 8 de la tarde que yo la llamé. Pero la consellera estaba. Ustedes mismos lo han podido escuchar en ese audio que avanzó anoche la cadena SER. Pradas ha corregido luego en sus redes sociales su versión. Dice que por supuesto que conocía el sistema de alertas, pero que era un proyecto en pruebas. El hecho es que la Comunidad Valenciana lo probó hace 2 años. También anoche en Hora 25 la ministra Diana Morán, líder de los socialistas valencianos, decía que la Generalitat Valenciana no deja de cambiar su versión. Cada vez que conocemos una evidencia, además, parece que se van cambiando las versiones. Hay un dato demoledor que es la llegada a los móviles de toda la provincia a las 8:15 de la tarde del aviso. Un aviso que llegó tarde. Tendremos que depurar responsabilidades. Cada vez hay más críticas a la gestión de la Generalitat en las primeras horas de esa emergencia, también por el motivo por el que el presidente de los valencianos, Carlos Mazón, llegó 2 horas tarde a esa reunión de emergencias. Habrán comprobado que en el audio se escucha a la delegada del gobierno, se escucha a los técnicos, se escucha a la consellera Salomé Pradas, a quien no se escucha a Carlos Mazón, porque no estaba. Dijeron primero que estaba en una comida privada, después que esa comida era de trabajo. Y la propia dirección del Partido Popular, esto es muy significativo, aunque respalda a Mazón en público, dice también en público que suyas, de Mazón, tendrán que ser en todo caso las explicaciones. Yo creo que le corresponde a Mazón dar explicaciones sobre la agenda de ese día, que en ese comité estaban presentes miembros del Gobierno de la Generalitat que mantenían al tanto al presidente Mazón de todo lo que iba sucediendo y que estaba perfectamente informado y comunicado con el comité de crisis. Pero que lo que Valencia tiene, lo que la provincia de Valencia tiene por delante es afrontar la reconstrucción, que afronta también con la solidaridad ciudadana y de algunas administraciones que está siendo total, se están coordinando sobre el terreno. De hecho, nuestro compañero Juan Magraner está ahora mismo en la Universidad Politécnica de Valencia, donde se concentran cientos de bomberos que llegan, Juan, de toda España. Buen día. De toda España, bon día, Sastre, café con leche y un bollo. Esta cafetería del Poli abierto para ellos y para ellas. Bomberos, profesionales y voluntarios, personal de protección civil, mozos de escuadra, son gallegos, riojanos de Guadalajara, de Madrid, de todas partes de España. 300 o más, me dicen. El Poli tiene capacidad para acoger hasta 1000. Y un mantra: es peor que una zona de guerra. Puede sonar exagerado, sí, hasta que quien te lo dice resulta que sí que ha estado en una zona de guerra. Eso, que he sido militar, ¿no? Antes y estaba de misión. Y esto, o sea, no hay... También he estado de misión posguerra luego, de misión humanitaria, pero no tiene nada que ver un escenario... O sea, es peor esto que lo que te puedes encontrar en... Es peor en cuanto a caos.
Es bombero, es de Madrid y su cara es la de quien lo había visto todo hasta que vio esto. Los que se incorporan hoy lo hacen con mucho respeto, enorme respeto, después de lo que han oído de sus compañeros. Y todos, Sastre, todos con los que he hablado me dicen también, la gente, los voluntarios, es impresionante. Y también aquí la frase acaba con aquello de nunca vi nada igual. Hasta luego, Juan. Un abrazo. Es viernes, es 8 de noviembre. Luego en el abierto iremos a otros de los puntos donde están desplegados los compañeros de la SER, de Radio Valencia, los enviados especiales, tanto a Paiporta como, por ejemplo, de nuevo a esta Universidad Politécnica de Valencia. Lo que vamos a hacer ahora es, como hacemos cada mañana, actualizar el mapa de la situación en la provincia. Se ha rebajado a 207 el número de fallecidos allí en Valencia. Natalens, buen día. Buen día, son 200 las autopsias practicadas que han permitido identificar a 167 personas. Ayer conocíamos el hallazgo del cuerpo de un niño de 5 años en Chiva. Las labores de búsqueda se intensifican. Se han incorporado georradares y herramientas para realizar batimetrías en el agua que permite la búsqueda en profundidad. Se centrará en la zona de la Albufera. Otros puntos son el río Magro, la Rambla del Pollo, la desembocadura del Turia y el mar. Siguen también las labores de limpieza. Ante los gobiernos autonómicos y locales se han movilizado al menos a 2.850 efectivos de emergencia. Están desplegados sobre el terreno casi 2.300 bomberos de más de 40 organismos y 8.000 militares. La restricción a la circulación Sastre se mantiene hasta las 12 de la noche del domingo. A esta hora ya hay retenciones en los accesos a Valencia y la Universidad Politécnica y la de Valencia han establecido las clases telemáticas y el teletrabajo hasta el 5 de diciembre. Es muy complicado circular, sobre todo hasta ahora. Ya nos decía Talens que hay retenciones y problemas. Saben que el otro día se llegaron a acumular más de 70 kilómetros de retenciones, no solo en los accesos a la ciudad, sino dentro de la misma Valencia. Muy cerquita de allí, en Alfafar, está la oficina Antemortem, que se encarga de comunicar la desaparición de sus familiares y amigos. Les toman muestras de ADN, les piden imágenes y nuestro compañero Javier Bañuelos ha estado con los policías y psicólogos que están allí. Detrás de un pequeño biombo, un psicólogo atiende ahora mismo a una familia de Alfafar. Sobre una mesa cubierta con una sábana hay un taco de hojas amarillas. Son los formularios que deben rellenar para la toma de muestras de ADN. Nosotros principalmente estamos para recoger datos de personas que puedan estar desaparecidas. En esta oficina Antemortem de Alfafar, policías psicólogos como José María Martínez ayudan a las familias a dar el dificilísimo paso de comunicar la desaparición de un ser querido. Lo primero que le decimos es que gracias por venir y que estamos aquí para hacer todo lo posible, sea lo que sea. Necesitan mucha sensibilidad para gestionar el trámite de la toma de muestras de ADN, entrega de fotos. Son todas muy desgarradoras porque la gente viene con mucha desesperación después de haberlo perdido todo. Van a estar seguramente enfadadas y lo vamos a tener que ser capaces de acoger. El día a día sin duda es la prioridad, pero están planificando ya la atención a sus propios compañeros, policías, bomberos y voluntarios que ahora mismo con la adrenalina de la emergencia resisten, pero que posiblemente en cuestión de días se derrumben. Vamos a hablar ahora de las infraestructuras de la provincia que quedaron en muchos casos completamente impracticables después de la Dana. Ángel Villascusa, buenos días. Buenos días. Las riadas destrozaron sí a su paso varias carreteras y tramos como el de la autovía A7, también líneas de cercanías de tren que se mantiene todavía fuera de servicio en algunos casos y la alta velocidad con Madrid sigue sin poder llegar a la ciudad, a Valencia. Los operarios trabajan de día y noche para recuperar la normalidad. Edu Hernández. El Ministerio de Transportes y sus operarios avanzan a un ritmo considerable en la recuperación de las infraestructuras. Así sonaba la instalación de los marcos de hormigón para hacer el desvío de la A7 que conectará con la A3. Han tardado menos de día y medio en poner esa infraestructura, mientras se siguen reparando otras vías como la Nacional 3, para la que se han dotado otros 4,2 millones de euros, la N330 y la N332. Esto en las carreteras. En las vías de tren, el túnel de Chiva ya tiene el 50% de la vía montada y el balasto colocado. En el de Torrent siguen los trabajos de limpieza y en las cercanías se han despejado 40,5 kilómetros de vía y 9 estaciones de las líneas C1, C2 y C3 para hacer una mejor evaluación de los daños. Según las previsiones del ministro, se espera que la línea de alta velocidad vuelva a estar operativa la semana que viene, seguramente el jueves o el viernes. El Ministerio de Transición Ecológica estudia cómo avanzar en las obras pendientes desde hace años que podrían haber ayudado contra la riada allí en la provincia. Los expertos en ingeniería hidráulica y civil recuerdan que hay desde el año 2007 planes redactados y presupuestados para zonas como la localidad de Paiporta que no se han ejecutado todavía y que hubieran al menos amortiguado las consecuencias de esa dana. Hablan de medidas como la reforestación de cauces, la recuperación de marismas o la creación de corredores verdes. Adela Molina.
El catedrático de la Politécnica de Valencia, Félix Francés, no pone paños calientes. Sabemos lo que hay que hacer y no se ha hecho. Este experto en ingeniería hidráulica subraya que si se hubieran ejecutado los planes previstos desde hace años, se habrían paliado las consecuencias de las inundaciones en algunas de las zonas más afectadas por la Dana. Desde 2007 hay un plan de gestión del riesgo de inundación de Rambla del Pollo, Barranco Pozalet, que no está aún implementado, que sí que hubiesen contribuido a reducir en buena medida los efectos de esta inundación relámpago. Ese plan, presupuestado en 250 millones de euros en 2007, prevé, entre otras actuaciones, la reforestación, recuperación de marismas o la creación de corredores verdes que amortigüen los efectos de la crecida del agua. Más prevención reclaman también los ingenieros de caminos como Ángel San Pedro. Nos falta una política hidrológica adecuada, una planificación hidrológica y una inversión en esas infraestructuras que lamentablemente no nos acordamos de lo necesarias que son hasta que ocurren estos desastres. El Ministerio de Transición Ecológica reconoce que esas actuaciones no se han hecho y asegura que tras el desastre se está estudiando cómo avanzar. Hasta ahora había previstos 100 millones para obras en el Plan de Gestión de Riesgos de Inundación del Júcar, que todavía se encuentran en tramitación ambiental. De la crónica del mundo, pues todo sigue pasando, básicamente por los Estados Unidos, donde Donald Trump ha empezado ya a designar a los miembros de su nueva administración, y eso que no va a tomar posesión hasta el próximo 20 de enero. De momento, ha nombrado a la que será su jefa de gabinete en la Casa Blanca. Corresponsal en Washington, Sara Canals. Sí, ya tenemos un primer nombramiento y es el de Susie Wiles, floridana de 67 años y quien ha sido su jefa de campaña y su asesora de máxima confianza. Ahora se convertirá en jefa de gabinete. Respetada entre el entorno de Trump, Wiles fue responsable de sus campañas anteriores o de la que convirtió a Ron DeSantis en gobernador de Florida. Pero también hay expectación por quién ocupará roles clave como el de secretaría de Estado o qué papel podrían tener Elon Musk o Robert Kennedy Jr. o por posibles destituciones de cargos que han sido blanco de ataques de Trump durante su campaña. Uno de los ejemplos es el del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, a quien ayer se le preguntó si se plantearía dimitir si Trump se lo pide. If he asked you to leave, would you go? No. Contestó con un no rotundo y aseguró estar comprometido con la independencia del Banco Central. Trump también ha dado una entrevista en la NBC, que aún no se ha emitido, pero la cadena ha avanzado que sigue determinado en llevar a cabo una deportación masiva, cueste lo que cueste, y que desde su victoria ha hablado ya con cerca de 70 líderes mundiales, aunque entre ellos no figura, por ejemplo, Vladimir Putin. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. El Tribunal Supremo ha imputado finalmente al exministro José Luis Ábalos por la trama Koldo por malversación, cohecho, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal. Al estar aforado por seguir siendo diputado, era el Supremo quien tenía que imputarlo. Lo había solicitado Ismael Moreno, el juez de la Audiencia Nacional, que veía indicios fundados y serios de que Ábalos jugó un papel principal en la trama que vendía mascarillas a la administración para lucrarse. El PSOE dice que reaccionó al momento al apartar a Ábalos. El PP lo que pide es la comparecencia de Sánchez. El Supremo está investigando por corrupción que se desarrolló en el seno del gobierno de Pedro Sánchez. Cualquier gobernante serio, cualquier gobernante responsable, cualquier primer ministro de cualquier país de nuestro entorno, hoy mismo comparecería públicamente para dar explicaciones. La Fiscalía Anticorrupción investiga los contratos de emergencia que hizo la Junta de Andalucía. Se estudia la adjudicación a dedo de cerca de 300 millones de contratos y ha pedido documentación al Servicio de Intervención, al Tribunal de Cuentas. La Junta sigue sin hacer valoraciones. Radio Sevilla, Elena Carazo, buenos días. Buenos días. Sí, en el Parlamento, antes de la sesión de control, la prensa preguntaba al presidente Moreno, quien aseguraba no tener opinión. No, pues a mí me parece, no tengo ninguna opinión, me parece algo razonable dentro de cualquier causa y un procedimiento, eso ya lo estudiaremos. Muchas gracias. En el pleno, a preguntas del Grupo Socialista, la consejera de Salud se limitaba a decir que no conoce la denuncia, pero que ofrecerá la máxima transparencia y colaboración, mientras la Fiscalía del Tribunal de Cuentas sí ha archivado otra denuncia, la referida a los contratos sanitarios durante la pandemia en 2020, donde no ha apreciado responsabilidad contable después de analizar el informe de fiscalización de cumplimiento de la Cámara de Cuentas. Y ya hay fecha, por cierto, para el juicio a la familia del expresidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol, por la trama que durante años recibió mordidas millonarias a cambio de adjudicaciones durante los 23 años en los que Pujol estuvo al frente. La Fiscalía pide 9 años de cárcel para el expresidente de 94 años, que en caso de condena puede librarse de la cárcel y ni siquiera está claro que vaya a sentarse en el banquillo por esta razón. Para sus 7 hijos, las penas solicitadas van entre los 8 y los 29 años de cárcel, esta última para su primogénito. También se enfrentan a multas millonarias.
En la recomendación cultural para empezar el día, hoy repasamos los estrenos de cine de este viernes con Pepa Blanes. Eduard Fernández impresiona con uno de los papeles masculinos del año, el de Enric Marco, un impostor que fue en su día emblema de la memoria histórica, en una película, Marco, que es uno de los estrenos de esta semana y que está dirigida por Aitor Arregui y Jon Garaño. Enric, ¿estuviste en Flossenburg? Otra vez con eso, por favor, se lo he dicho mil veces. Puedes aportar pruebas reales de que estuviste en Flossenburg. El cine mexicano ahonda en las heridas de su país. Alonso Ruiz Palacios mira a la inmigración en Estados Unidos en La cocina, una película que cuenta el racismo, el machismo y la explotación dentro de un restaurante en Times Square con Rooney Mara y Raúl Briones. Ustedes son personas... All right, everybody get back to work right now. Y Netflix estrena precisamente otra película mexicana, Pedro Páramo. Es una adaptación de la novela de Juan Rulfo, emblema del boom latinoamericano, que dirige el hasta ahora director de fotografía Rodrigo Prieto. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Las relaciones madre-hija vuelven a la gran pantalla con Verano en diciembre. Es una película con Carmen Machi como madre. Yo se lo bebo en 2 ocasiones, cuando hay algo que celebrar y cuando no. Hay comedia romántica con Luis Tosar, Luisa Mayol, Bárbara Santa Cruz y Luis Zaera. Una película de enredos, Amanece en Samaná, de dobles parejas, del destino y de la convivencia. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.